¿Cómo conciliar una promesa tan poderosa con una realidad tan dolorosa? La Biblia afirma que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios. Pero, ¿y cuando todo alrededor parece desmoronarse? ¿Y cuando lo que se vive parece contradecir completamente lo que se cree? De un lado el dolor, el luto, la traición, el silencio. Del otro, una promesa de cooperación divina que a veces parece distante de más para ser real. Ese es el dilema que muchos enfrentan en silencio. ¿Cómo continuar confiando cuando el escenario no muestra señal alguna de que Dios está actuando? ¿Será que esta palabra es solo un consuelo religioso? ¿O existe de hecho un plan mayor que redime hasta lo que nos hiere? Si existe un misterio detrás de esta promesa, hoy comienza a ser desvelado, no por ideas humanas, sino por el propio Dios, que transforma hasta el sufrimiento en parte del propósito. Si escuchar este tipo de verdad enciende algo ahí dentro, algo que te hace querer entender más, creer mejor y vivir con más propósito, entonces este canal es tu lugar. Haz clic ahí en inscribirte y quédate con nosotros, porque hay mucho más que palabras esperando por ti por aquí. Cuando leemos la declaración de Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 28, nos enfrentamos a una de las promesas más audaces y al mismo tiempo desconcertantes de toda la Escritura. Sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios. Esta afirmación plantea preguntas inmediatas. ¿Cómo pueden tragedias, pérdidas, traiciones, enfermedades o injusticias, en cierta medida, colaborar para algo bueno? A los ojos humanos, esta idea roza el absurdo. Al fin y al cabo, nuestra mente limitada es rápida en clasificar los eventos como buenos o malos, según el dolor que causan. Sin embargo, esta promesa no se basa en percepciones humanas, sino en la soberanía de Dios y en su plan eterno. La palabra sabemos que usa Pablo lleva un peso de convicción, no de suposición. Él no dice pensamos ni esperamos, sino que afirma con certeza que hay una realidad espiritual sosteniendo los bastidores de la vida. El apóstol no escribió esto desde un lugar de comodidad o estabilidad. Su vida fue marcada por prisiones, azotes, naufragios y persecuciones, como él mismo describe en su segunda carta a los Corintios. Por lo tanto, cuando Pablo afirma que todo coopera para el bien, habla como alguien que ha sido probado, alguien que ha visto esta verdad manifestarse en medio del sufrimiento más profundo. Esta promesa, sin embargo, no es universal. Pablo limita su alcance a un grupo específico, aquellos que aman a Dios y son llamados según su propósito. Es decir, no se trata de un optimismo genérico que dice que todo saldrá bien, independientemente de la fe o la obediencia. Se trata de un principio espiritual que opera dentro de una alianza. Dios está comprometido con los que están comprometidos con Él. Ese bien prometido no es algo aleatorio, sino el resultado de un proceso guiado por las manos del propio Creador, que ve el fin desde el principio. Aún así, es común que, en momentos de crisis, esta promesa parezca inalcanzable. El dolor oscurece la perspectiva y la esperanza da lugar a la duda. Es por eso que este versículo exige más que una comprensión intelectual. Requiere fe madura. Creer que todo coopera para el bien cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse es un ejercicio de confianza radical. Esta fe no niega el dolor, no ignora el sufrimiento, sino que mira más allá de ellos, sostenida por la certeza de que Dios está trabajando incluso cuando su silencio parece ensordecedor. A medida que nos sumergimos más profundamente en este misterio, somos desafiados a abandonar la necesidad de entenderlo todo ahora y a entregarnos a aquel que ya escribió el mañana.
La lógica humana puede fallar, pero la fidelidad de Dios jamás. Esta promesa, aunque va en contra de toda lógica terrenal, es una invitación a vivir por fe, con los ojos fijos no en lo que se ve, sino en la esperanza de que nada es desperdiciado en las manos de nuestro Dios. La promesa de que todas las cosas cooperan para el bien no se aplica a todos indistintamente, sino que está dirigida con precisión a los que aman a Dios. Esta distinción es esencial para no transformar este versículo en un mantra motivacional sin respaldo espiritual. Amar a Dios en las Escrituras nunca es un concepto abstracto o emocional únicamente. En Juan capítulo 14, versículo 21, Jesús declara que aquel que lo ama es aquel que guarda sus mandamientos. El amor a Dios se revela a través de la obediencia, la entrega y la permanencia en comunión con Él. Decir que ama a Dios sin someterse a su voluntad es incoherente con el estándar bíblico. Los que verdaderamente aman al Señor demuestran esto no solo con palabras, sino con actitudes, elecciones y renuncias diarias. Son personas que, incluso en medio de presiones, no abandonan la fe, que buscan agradarlo incluso cuando eso cuesta el confort personal. Este amor también se revela en el compromiso con la verdad y la disposición a negarse a sí mismo. No es un amor romántico, sino un amor práctico, forjado en el día a día, en las luchas internas y en las decisiones silenciosas. Este grupo no está compuesto por supercreyentes, sino por personas comunes que han sido alcanzadas por la gracia y que han respondido a este llamado con sinceridad. No son perfectos, pero tienen sus corazones orientados hacia Dios. Son aquellos que reconocen su dependencia de Él, que se humillan ante su palabra y que incluso en medio de caídas continúan levantándose con los ojos fijos en la cruz. Amar a Dios es también confiar en Él, incluso cuando no se entiende el camino. Es aceptar que su voluntad es mejor que la nuestra, incluso cuando duele. Este amor es fruto de una relación. No nace de una religión fría, sino de una experiencia viva con el Dios que se revela en Cristo. Y cuanto más se conoce a Dios, más se aprende a amarlo. Cuanto más se contempla su santidad, su justicia y su misericordia, más el corazón se inclina a obedecerlo. Este amor, cultivado en secreto, genera frutos visibles que dan testimonio al mundo a quien pertenecemos, y es en este contexto de relación y no de religiosidad que la promesa de Romanos capítulo 8, versículo 28 se concreta. Por lo tanto, antes de reclamar esta promesa, es necesario hacer una pregunta honesta. ¿Estoy entre los que verdaderamente aman a Dios? Esta no es una cuestión teórica, sino una evaluación de vida. Quien ama, demuestra. Quien ama, sigue. Quien ama, confía incluso cuando todo parece sin sentido. Y es precisamente a estas personas que Dios garantiza que todo, absolutamente todo, coopera para el bien. Paulo añade un detalle que profundiza aún más esta promesa: los que son llamados según su propósito. Esto nos lleva a entender que la cooperación de todas las cosas no es solo consecuencia del amor a Dios, sino también de la elección divina. Ser llamado según el propósito no es fruto del azar o mérito humano, sino de una decisión soberana de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, como afirma la carta a los Efesios capítulo 1, versículo 4, Dios ya había trazado un plan para cada uno de sus hijos. Este llamado va más allá de una simple vocación ministerial o de una misión específica. Está enraizado en el plan eterno de Dios, de conformarnos a la imagen de su Hijo. Como el propio contexto de Romanos capítulo 8 deja claro en los versículos siguientes. El propósito de Dios no es solo convertirnos en personas mejores, sino transformarnos en reflejos vivos de Cristo. Toda experiencia, ya sea alegre o dolorosa, forma parte de este proceso de moldeado.
El alfarero no desperdicia barro, y cada toque suyo tiene un fin glorioso. El llamado es una convocatoria que nos saca de la zona de confort y nos inserta en una jornada de fe y transformación. Dios no solo nos salva, sino que nos recluta para un propósito que sobrepasa los límites de la vida terrenal. Cuando entendemos que hemos sido llamados según un propósito eterno, aprendemos a ver las situaciones no solo con los ojos naturales, sino con discernimiento espiritual. Lo que parecía injusto comienza a ser visto como una herramienta de Dios para cumplir sus designios. Es en este propósito que todo tiene sentido. El sufrimiento, la espera, la pérdida, el silencio, todo es redirigido por el llamado divino. Esto no significa que Dios haya causado el mal, sino que Él es capaz de usar incluso las tragedias para ajustar nuestro rumbo al destino trazado por Él. No existe dolor desperdiciado cuando se está bajo el llamado del Altísimo. Él es un experto en transformar el llanto en enseñanza, la pérdida en preparación, el desierto en dependencia. La belleza del llamado radica en que incluso nuestras fallas pueden ser redimidas e integradas al propósito final. Este entendimiento rompe cualquier ilusión de que la vida cristiana es exenta de sufrimiento. Ser llamado según el propósito de Dios es ser incluido en una misión que involucra cruz, renuncia y santificación. Pero también es ser participante de una gloria eterna que está reservada para aquellos que perseveran. Y mientras seguimos este camino, podemos estar seguros de que cada paso, aunque marcado por lágrimas, está siendo usado para cooperar con un bien mucho mayor de lo que podemos imaginar ahora. Antes de continuar, cuéntame una cosa aquí en los comentarios. ¿Cuál fue el momento de tu vida en que más te preguntaste si esta promesa era real? Aquel punto en que parecía imposible creer que algo bueno saldría de allí. Leeré cada relato con atención, porque a veces el dolor que ya has pasado puede ser exactamente lo que anime a alguien que aún está en medio de él. Es precisamente en medio del sufrimiento que esta promesa parece más distante. Decir que todo coopera para el bien, mientras se entierra a un ser querido, se enfrenta a una traición o se recibe un diagnóstico devastador, parece casi cruel a oídos heridos. El alma humana tiende a asociar el bien con confort y el mal con dolor, pero las Escrituras nos llaman a una comprensión más elevada. En Hebreos capítulo 12, versículo 11, leemos que ninguna disciplina en el momento parece motivo de alegría, sino de tristeza. Después, sin embargo, produce fruto de justicia y paz. El dolor, aunque real y profundo, puede ser el canal por el cual Dios forja en nosotros algo infinitamente más precioso que la ausencia de sufrimiento. Sin embargo, para quien sufre, la lógica espiritual muchas veces no calma el corazón. Es preciso recordar que hasta Jesús, en el jardín de Getsemaní, sintió el peso del dolor y clamó al Padre, pidiendo si era posible que el cáliz fuese apartado. La respuesta divina no fue la eliminación del dolor, sino la presencia sustentadora durante el proceso. Si el propio Hijo de Dios pasó por angustia y no fue eximido de la cruz, ¿qué diremos de nosotros? El sufrimiento, desde la perspectiva bíblica, no es señal de abandono divino, sino muchas veces parte del proceso de revelación y redención. En momentos así, es común preguntarnos, ¿dónde está Dios? La respuesta, aunque silenciosa, está entre líneas de la fe. Él nunca dejó de estar. La promesa de que todo coopera para el bien no significa que todo será fácil, sino que ningún momento de dolor será inútil. Cada lágrima es registrada, cada clamor es oído, cada silencio es interpretado por aquel que sondea los corazones. Nuestra visión es limitada, pero Dios ve la eternidad. Aquello que nos parece caos puede estar siendo usado por Él para realinear nuestro corazón con el cielo. También hay un tipo de dolor que no entendemos ahora,
pero que un día tendrá sentido. La vida de José, por ejemplo, fue marcada por rechazo, esclavitud e injusticias. Sin embargo, años después, él pudo declarar a sus hermanos en Génesis capítulo 50, versículo 20, «Ustedes intentaron el mal contra mí, pero Dios lo transformó en bien». El tiempo reveló aquello que el sufrimiento escondía. En Dios, ningún dolor es desperdiciado. Lo que hoy parece contradecir la promesa puede, en el futuro, ser el propio cumplimiento de ella. Incluso en medio del sufrimiento, somos invitados a confiar en que el proceso no es en vano. Esta confianza no se basa en ignorar el dolor, sino en saber que hay un Dios soberano que transforma llagas en testimonios. Y cuanto más aprendemos a ver la vida con los ojos de la eternidad, más daremos cuenta de que lo que nos hiere hoy puede ser precisamente lo que nos prepara para lo que Dios aún va a revelar. Cuando los vientos contrarios soplan y todo alrededor parece desmoronarse, la pregunta que ecoa en el alma de muchos cristianos es: ¿será que Dios ha perdido el control? En tiempos de crisis, donde la injusticia prevalece, la maldad crece y la lógica parece ausente, es tentador pensar que las riendas del universo se han escapado de las manos del Creador. Sin embargo, la Biblia es categórica al afirmar la soberanía absoluta de Dios. En el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 4, está escrito: «El Señor hizo todas las cosas para sus propios fines, hasta el impío para el día del mal». Eso significa que nada, absolutamente nada, ocurre fuera de su conocimiento y permiso. La soberanía de Dios no es pasiva, sino activa. Él no es un espectador impotente, viendo el mundo desmoronarse. Él es el Señor de la historia, incluidos los detalles que parecen desordenados. Cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, intentó exaltar su propio poder, Dios lo humilló, y más tarde el propio rey declaró que todos los moradores de la tierra son por él reputados en nada, y según su voluntad opera con el ejército del cielo y los moradores de la tierra. Daniel capítulo 4 versículo 35. Si incluso los imperios del mundo están bajo su control, ¿qué dirá de las circunstancias de nuestra vida? Pero aceptar que Dios está en control no significa entender todo lo que Él hace. La soberanía de Dios no elimina el misterio. Hay momentos en que Él actúa de forma silenciosa, en los bastidores. El caos, para nosotros, es confusión. Para Él, es materia prima. Su mente no es como la nuestra, y sus caminos son más altos, como declara el profeta Isaías. Cuando no podemos ver la lógica, somos invitados a confiar en el carácter de aquel que gobierna todas las cosas con justicia y amor. Aun cuando el mundo se desfigure ante nuestros ojos, Dios sigue siendo el mismo. Incluso cuando las estructuras humanas crujen, su trono permanece inamovible. Esta verdad es un consuelo y un desafío. Consuelo porque nos recuerda que no estamos a la deriva. Desafío porque nos invita a descansar cuando todo en nosotros quiere controlar. El caos nos confronta, pero también nos revela que el verdadero gobierno está en manos del Señor. Por lo tanto, incluso cuando todo parezca desorganizado y fuera de lugar, podemos descansar sabiendo que Dios no ha perdido el mando. El caos no es el fin de la historia, es solo una parte del proceso. Y en la agenda divina, hasta las tempestades tienen hora marcada para ceder y cumplir un propósito. Una de las mayores dificultades en comprender Romanos, capítulo 8, versículo 28, es que tendemos a definir bien con base en nuestros deseos. Creemos que bien significa ausencia de dolor, prosperidad financiera, salud plena o relaciones perfectas. Sin embargo, la definición bíblica de bien va mucho más allá de eso. Dios, como Padre perfecto, sabe que nada de lo que queremos nos hará bien.
El verdadero bien, desde el punto de vista del cielo, es aquello que nos acerca a Cristo, que nos transforma a la imagen de Él, como el apóstol Pablo afirma en el versículo siguiente, para ser conformes a la imagen de su Hijo. Dios está más interesado en nuestro carácter que en nuestro confort. Él prioriza la eternidad, mientras que nosotros muchas veces priorizamos el ahora. Un padre amoroso no le da al hijo todo lo que quiere, sino todo lo que necesita. De forma similar, Dios no nos ahorra de las dificultades si esas dificultades son el camino hacia la madurez espiritual. El bien prometido por Dios puede venir disfrazado de pérdidas, rechazos o puertas cerradas, justamente porque esas experiencias tienen el poder de moldearnos profundamente. El apóstol Santiago, en su carta en el capítulo 1, versículo 2, llega a decir que debemos tener gran alegría al pasar por pruebas, pues producen perseverancia, y la perseverancia nos hace completos. Ese es el tipo de bien que no siempre deseamos, pero que siempre necesitamos. El bien de Dios es eficaz, no superficial. Él moldea, confronta, realinea y sana en profundidad. El bien divino trabaja de adentro hacia afuera, transformando el alma, incluso cuando el exterior permanece afectado. Cuando miramos la vida de personajes bíblicos como Moisés, David o Jeremías, vemos que el bien de Dios los llevó por caminos arduos. No fueron ahorrados del sufrimiento, pero fueron sostenidos por una gracia que los forjó como instrumentos útiles para el reino. El bien que Dios hace es duradero, no temporal. Él no está preocupado por solo liberarnos del dolor, sino por enseñarnos a través de él. Y cuando aceptamos esto, comenzamos a darnos cuenta de que aquello a lo que resistimos puede ser exactamente lo que Dios está utilizando para hacernos crecer. Recibir el bien de Dios es, por lo tanto, aprender a confiar en la sabiduría de Él más que en nuestra percepción. Significa abandonar la idea de que Dios existe para realizar nuestros planes y abrazar el hecho de que nosotros existimos para cumplir los de Él. A medida que maduramos espiritualmente, nuestra definición de bien cambia, y es en este proceso que descubrimos que Dios nunca se ha equivocado con nosotros. Solo ha actuado con una sabiduría que aún no teníamos la madurez para comprender. El dolor, aunque indeseado, tiene el poder de enseñarnos verdades que el confort jamás podría. Por más que busquemos evitar el sufrimiento, Él es una parte inevitable de la jornada cristiana. Y más que eso, Él es uno de los principales instrumentos que Dios usa para moldearnos a la semejanza de Cristo. En 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9, Pablo relata que después de rogar 3 veces al Señor para que le fuera quitada la espina en la carne, escuchó como respuesta, «Mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». El sufrimiento no fue removido, sino transformado en un ambiente de manifestación de la gracia. Crecemos en el dolor porque Él revela lo que está escondido en nosotros. Cuando todo va bien, es fácil mantener la apariencia de fe. Pero es en la adversidad que descubrimos dónde están nuestras raíces. La tribulación expone lo que realmente creemos, y es ahí donde Dios actúa para purificar nuestras motivaciones, fortalecer nuestra fe y renovar nuestra esperanza. El dolor nos obliga a detenernos, a reflexionar y a reevaluar prioridades. Él nos libera de la superficialidad, nos saca del piloto automático y nos lanza a los pies del Señor con humildad. Además, el dolor amplía nuestra sensibilidad espiritual. Quien ya ha sufrido es más sensible al sufrimiento ajeno, es más compasivo, más misericordioso, más paciente. Dios no desperdicia ninguna lágrima. Él transforma la experiencia en sabiduría. Aquello que nos hirió ayer puede convertirnos hoy en un canal de consuelo para quienes pasan por los mismos dolores. Pablo afirma en 2 de Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4, que Dios
nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con la consolación que recibimos de Él, podamos consolar a los que están pasando por tribulaciones. El sufrimiento también fortalece nuestra intimidad con Dios. Muchos de los momentos más profundos de comunión que los santos experimentaron ocurrieron en escenarios de soledad, pérdida o persecución. Job, después de pasar por todo lo que pasó, pudo decir: «Antes te conocía solo de oír, pero ahora mis ojos te ven». El dolor, paradójicamente, es un puente hacia la revelación. Él nos despide de las ilusiones y nos presenta la realidad de un Dios que se hace presente incluso en el valle de sombra de muerte. Por lo tanto, si estamos pasando por la escuela del dolor, no significa que Dios nos ha abandonado. Al contrario, Él puede estar entrenándonos para algo mayor. Crecer en medio al dolor es entender que el sufrimiento puede ser un altar donde nuestro ego es crucificado y Cristo es entronizado. Y al final de este proceso, descubrimos que la verdadera madurez no proviene de los días fáciles, sino de los días difíciles vividos con fe. Una de las realidades más desafiadoras en la vida cristiana es lidiar con el tiempo. La promesa de que todas las cosas trabajan para el bien muchas veces no se cumple de inmediato. La demora, a los ojos humanos, puede parecer ausencia o olvido de Dios, pero las Escrituras nos enseñan que el tiempo divino es perfecto. En el libro de Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, está escrito: «Todo tiene su tiempo determinado, y hay tiempo para todo propósito debajo del cielo». La espera no es castigo, es herramienta de preparación. La demora de Dios nos confronta con nuestra ansiedad y nuestra voluntad de controlar los resultados. Cuando oramos y no vemos respuestas rápidas, somos tentados a desistir o a tomar atajos. Fue lo que le ocurrió a Saúl cuando no esperó al profeta Samuel y ofreció él mismo el sacrificio, resultando en su rechazo. La precipitación revela la falta de confianza, mientras que la espera revela madurez y fe. Dios nos enseña a depender de Él no solo por lo que Él hace, sino por el tiempo en que Él elige actuar. Durante el tiempo de la espera, algo precioso sucede. Somos transformados. Nuestra fe es refinada, nuestro carácter es moldeado y nuestra visión es alineada. El salmista declara en el Salmo 40, versículo 1, «Esperé con paciencia al Señor, y Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor». El acto de esperar, cuando se hace con paciencia y esperanza, mueve el corazón de Dios. La espera con fe no es pasiva, es activa, marcada por la oración, adoración y obediencia, incluso sin garantías visibles. Muchas veces lo que pedimos a Dios no es negado, solo pospuesto. Y ese aplazamiento es un regalo disfrazado. El Señor puede estar trabajando en circunstancias invisibles, preparando caminos, moviendo corazones, alineando eventos. Mientras tanto, Él también nos está preparando para recibir aquello que pedimos. Si Dios nos entregara ciertas respuestas antes de la hora, tal vez no estaríamos preparados para recibirlas con sabiduría y gratitud. Su tiempo es el escenario perfecto para el cumplimiento de sus promesas. Por eso, la espera que transforma es también la espera que revela. Revela quiénes somos, qué valoramos y si realmente confiamos en Dios o solo en nuestros deseos. A medida que aprendemos a respetar el tiempo de Dios, experimentamos paz en medio de la demora. Y cuando llegue el momento correcto, entenderemos que valió la pena confiar, incluso sin ver, porque todo lo que Él hace es bello a su tiempo. El principio de que todas las cosas cooperan para el bien puede parecer teórico hasta que lo vemos encarnado en historias reales. Las Escrituras están repletas de ejemplos vivos de hombres y mujeres que enfrentaron duras pruebas, pero que al final atestiguaron la fidelidad de Dios en transformar el mal en bien. Uno de los casos más emblemáticos es el de José, hijo de Jacob.
Vendido como esclavo por sus propios hermanos, acusado injustamente y lanzado al calabozo, José parecía ser un hombre abandonado por la suerte. Sin embargo, al final de su viaje, él pudo decir: «Dios me envió delante de vosotros para preservar la vida». Génesis capítulo 45, versículo 5. Otro ejemplo notable es el de Esther, una joven judía, huérfana y exiliada, que se convierte en reina de Persia en un tiempo de conspiración contra su pueblo. Todo parecía una serie de casualidades, hasta que Mardoqueo le dice: «¿Quién sabe si no fue para un momento como este que llegaste al trono?». Esther capítulo 4, versículo 14. El plan de Dios estaba en curso incluso cuando nadie lo percibía. Cada detalle de la vida de Esther, desde su crianza hasta su posicionamiento ante el rey, cooperaba para el rescate del pueblo de Israel. No podemos olvidar a Moisés, un hombre que nació bajo decreto de muerte, fue criado en el palacio de Faraón, después exiliado en el desierto por 40 años. ¿Quién podría imaginar que todos esos eventos, aparentemente desconectados, estaban formando al liberador de Israel? En Hechos capítulo 7, versículo 35, Esteban relata que el mismo Moisés, que fue rechazado por sus hermanos, fue aquel que Dios envió como líder y liberador. El pasado de dolor, rechazo y anonimato era, en verdad, el camino de la preparación. La historia de Ruth también nos enseña que la fidelidad en lo ordinario puede cooperar para algo extraordinario. Una viuda extranjera que eligió seguir a su suegra y al Dios de Israel acaba convirtiéndose en ancestro del Mesías. En el libro de Ruth, capítulo 4, versículo 17, se dice que ella fue la bisabuela de David. ¿Quién podría prever que un viaje de luto y escasez acabaría participando de la línea del Rey de Reyes? Estas historias no son solo narrativas antiguas, son testimonios vivos de un Dios que guía todas las cosas con propósito. Lo que parecía derrota, exilio o tragedia, se reveló parte de un plan mayor. Y si Él hizo esto con ellos, también puede hacerlo con nosotros. Nuestra historia aún se está escribiendo, y el mismo Dios que actuó en el pasado sigue guiando el presente con manos firmes y llenas de gracia. Quizás una de las verdades más desconcertantes de la Biblia sea que Dios, siendo absolutamente santo, puede usar incluso el mal para realizar sus propósitos. Esto no significa que Él lo apruebe o lo produzca, sino que en su soberanía nada escapa de sus manos. El mal puede ser un instrumento, jamás una sorpresa. El ejemplo más poderoso de esto es la cruz. El mayor acto de injusticia de la historia, la crucifixión de un inocente, fue el propio medio elegido por Dios para traer redención a la humanidad. Como está registrado en Hechos capítulo 2, versículo 23. Jesús fue entregado por el determinado designio y presciencia de Dios, aun siendo crucificado por hombres impíos. Esta verdad trae tanto consuelo como incomodidad. Consuelo porque nos muestra que incluso el mal no tiene la última palabra. Incomodidad porque desafía nuestra visión limitada del bien y del mal. Cuando miramos al Egipto esclavizando a Israel, por ejemplo, vemos un escenario de opresión. Sin embargo, fue precisamente allí donde el pueblo se multiplicó y se fortaleció, siendo posteriormente liberado con mano poderosa, para que la gloria de Dios fuera conocida entre las naciones. El mal se convirtió en el escenario donde Dios demostró su poder. Otro ejemplo es el corazón endurecido de Faraón. En Éxodo capítulo 9, versículo 12, leemos que el Señor mismo endureció el corazón del rey de Egipto, no para condenarlo injustamente, sino para que, a través de la oposición, sus señales y maravillas fueran manifiestas. Esto revela que Dios no solo permite el mal, Él lo dirige en ciertos momentos sin jamás contaminarse por él. El mal no tiene autonomía, está mantenido bajo control y es usado para un fin mayor.
Esta comprensión, lejos de hacernos fatalistas, debe hacernos más reverentes. Saber que Dios puede usar incluso la maldad humana para alcanzar sus objetivos eternos nos hace descansar ante las injusticias. Él no es cómplice del pecado, pero es Señor incluso sobre los pecadores. Él transforma tramas malignas en caminos de bendición. Como en el caso de José, lo malintencionado por sus hermanos se convirtió en instrumento de salvación para miles. Dios es capaz de revertir el veneno en medicina. Por lo tanto, al ver el avance del mal en el mundo o al experimentar la injusticia en nuestra propia carne, debemos recordar: Dios sigue al mando. Él no será vencido, engañado o tomado por sorpresa. Incluso el mal sirve a sus propósitos, no como aliado, sino como herramienta temporal en sus manos eternas. Y nada puede frustrar el plan de un Dios que usa incluso las tinieblas para hacer brillar aún más la luz. No siempre percibimos, pero hay una fuerza actuando entre bambalinas de nuestros dolores y dudas: el Espíritu Santo. Él es el Consolador prometido por Jesús, aquel que intercede por nosotros cuando no sabemos ni cómo orar. En Romanos capítulo 8, versículo 26, Pablo escribe que el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades y que Él intercede por nosotros con gemidos inexprimibles. Mientras nuestros ojos están fijos en las circunstancias y nuestro corazón está confuso, el Espíritu está trabajando silenciosamente para alinear nuestra alma con la voluntad de Dios. Esta actuación del Espíritu es sutil, pero poderosa. Él nos convence de la verdad, nos fortalece en el interior y susurra a nuestra conciencia cuando estamos a punto de ceder al desespero. Aún sin ruidos o señales visibles, el Espíritu Santo ministra consuelo real. ¿Cuántas veces, en medio del caos, sentimos una paz inexplicable? Ese es el toque invisible del Espíritu. Él no elimina la lucha, pero trae sentido y dirección dentro de ella. Mientras todo parece ruido, Él habla con profundidad. Además de consolar, el Espíritu también nos capacita. Él nos da discernimiento para interpretar los eventos a la luz de la palabra, revelando que hay propósitos mayores siendo dibujados. Cuando nos sentimos paralizados por el dolor, es el Espíritu quien nos impulsa a continuar. Él es el combustible de la fe, aquel que nos recuerda las promesas, que reaviva la esperanza, que nos mueve incluso cuando la voluntad humana desaparece. No se trata de fuerza propia, sino de dependencia continua de Él. También es el Espíritu quien nos protege de naufragar en la fe. En Juan capítulo 14, versículo 17, Jesús declara que el Espíritu de la verdad habita con nosotros y estará en nosotros. Él no es un visitante ocasional, sino un residente permanente. Eso significa que nunca estamos solos, incluso cuando todos a nuestro alrededor nos abandonan. La presencia de Él es el hilo invisible que sostiene nuestro camino. Él intercede, guía, fortalece y transforma en silencio, sin necesidad de un escenario o reconocimiento. Reconocer la obra del Espíritu en medio de la confusión es un llamado a la sensibilidad espiritual. Es dejar de buscar explicaciones inmediatas y comenzar a confiar más profundamente. Cuando todo parece oscuro, Él es la luz interna. Cuando todo parece parado, Él está moviendo lo que no vemos, y cuando pensamos que no hay más esperanza, Él nos recuerda que nuestra ayuda viene de lo alto y que Dios jamás deja de operar, incluso cuando no lo veamos con los ojos naturales. Por más que deseemos soluciones inmediatas, la mirada de Dios siempre está enfocada en la eternidad. La promesa de que todo coopera para el bien no se limita a beneficios terrenales. Existe un propósito eterno detrás de cada evento presente.
En 2 a los Corintios capítulo 4, versículo 17, Pablo escribe que la leve y momentánea tribulación produce para nosotros un peso eterno de gloria muy excelente. Es decir, el sufrimiento actual tiene un valor eterno que será revelado más adelante, cuando la gloria futura se manifieste. Dios no está preocupado solo con nuestro ahora, sino con lo que seremos en la eternidad. Por eso, muchas veces Él permite que pasemos por circunstancias que confrontan nuestro orgullo, rompen nuestra autosuficiencia y nos enseñan a confiar solo en Él. El bien que Él está realizando en nosotros puede no ser perceptible en el tiempo presente, pero está siendo registrado en los cielos. Mientras oramos por liberaciones inmediatas, Él está formando en nosotros un carácter eterno. Esta perspectiva cambia la forma en que enfrentamos la vida. Empezamos a valorar más lo que nos acerca a Dios que lo que nos hace sentir bien. Los dolores dejan de ser castigos y pasan a ser herramientas. Las pérdidas no son derrotas, sino oportunidades de redireccionamiento. Y los retrasos no son fracasos, sino parte del guión divino que apunta a algo mucho mayor de lo que nuestra comprensión puede alcanzar en este momento. Entender que hay un propósito eterno nos ayuda a soportar el peso del presente. No es una fuga de la realidad, sino un fortalecimiento interior. Cuando creemos que Dios nos está preparando para algo eterno, nuestros pasos se hacen más firmes, nuestros ojos más atentos y nuestro corazón más agradecido. Incluso en medio del dolor, comenzamos a darnos cuenta de que estamos siendo conducidos hacia algo que no termina aquí, sino que continúa en la eternidad con Él. El bien momentáneo es bendición, pero el propósito eterno es redención. Dios está escribiendo una historia que va más allá del tiempo, y nosotros somos parte de esta narrativa. Saber esto lo cambia todo: nuestras elecciones, nuestra perseverancia y, principalmente, nuestra confianza. Pues no vivimos solo para el ahora, vivimos para aquel día. El día en que toda lágrima será enjugada, todo dolor será comprendido y el propósito de Dios será plenamente revelado. En tiempos de incertidumbre, la frase «todo va a salir bien» se repite como una especie de consuelo universal. Aunque aporta cierto alivio momentáneo, esta expresión muchas veces nace más de un optimismo humano que de una fe genuina. El optimismo se basa en expectativas positivas, muchas veces desconectadas de la realidad espiritual. Ya la fe bíblica está firmada en una confianza profunda en la soberanía y la bondad de Dios, incluso cuando las circunstancias son contrarias. La carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, define la fe como la certeza de cosas que se esperan, la convicción de hechos que no se ven. La fe no es pensamiento positivo, es confianza obediente. El optimismo intenta negar el dolor, mientras que la fe enfrenta el sufrimiento con valentía. El optimismo dice, pasará. La fe dice, Dios está conmigo, aunque no pase ahora. El optimismo depende del ambiente externo. La fe florece incluso en el desierto. Es por eso que muchas personas se frustran al aplicar versículos como Romanos, capítulo 8, versículo 28, fuera del contexto de la fe. Esperan que todo se resuelva mágicamente, cuando en realidad el cumplimiento de la promesa exige perseverancia, rendición y fidelidad, incluso sin señales visibles de cambio. La fe bíblica no está anclada en resultados, sino en la persona de Dios. Abraham, por ejemplo, creyó en la promesa de Dios incluso cuando su cuerpo ya estaba amortecido y Sara era estéril. Él no se apoyó en la posibilidad, sino en la fidelidad del Dios que prometió. Eso es lo que diferencia el discurso motivacional de la convicción espiritual. La fe genuina no necesita ver para creer, porque conoce el carácter de aquel que gobierna todas las cosas.
Como Pablo escribe en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 12, «Sé en quién he creído». Esta distinción es vital en los días actuales, donde el Evangelio frecuentemente se diluye por mensajes centrados en el bienestar y en la energía positiva. La Biblia no nos invita a ser optimistas, sino a ser fieles, y la fidelidad permanece incluso cuando la realidad parece desmentirnos, porque quien cree no se deja mover por las circunstancias, sino que permanece firme en la palabra que no cambia. El optimismo puede hasta dar valor por un tiempo, pero solo la fe bíblica sostiene hasta el final. Por lo tanto, necesitamos preguntarnos, ¿la esperanza que llevamos es fruto de convicción en Dios o de mero deseo de que todo mejore? ¿Qué sostiene nuestras declaraciones en los días malos? Cuando el optimismo falla, es la fe la que nos mantiene en pie. Y esa fe, aunque pequeña, cuando está asentada en Cristo, es suficiente para guiarnos con seguridad hasta que el bien prometido se revele en su plenitud, para gloria de Dios. Una de las pruebas más difíciles de la fe es orar con fervor, con lágrimas, con sinceridad, y no ver ningún cambio aparente. Parece que los cielos están de bronce, que Dios está en silencio y que la situación permanece exactamente como estaba, o incluso peor. En esos momentos el corazón clama, «Señor, ¿dónde estás?». Pero es precisamente en ese lugar de silencio divino donde la promesa de Romanos capítulo 8, versículo 28, necesita ser firmemente abrazada. Porque incluso cuando no vemos nada sucediendo por fuera, hay un mover espiritual por dentro. El libro de Lamentaciones capítulo 3, versículo 26, nos recuerda, «Bueno es tener esperanza y aguardar en silencio la salvación del Señor». Este silencio, sin embargo, no es abandono, es maduración. Dios no necesita gritar para estar actuando. La semilla germina en la oscuridad, en lo invisible, en el fondo de la tierra. De la misma forma, las respuestas divinas no siempre llegan en la forma que esperamos, pero eso no significa que nuestras oraciones fueron ignoradas. Dios responde de maneras que muchas veces solo logramos comprender con el tiempo. Es preciso recordar que el mayor propósito de la oración no es cambiar las circunstancias, sino alinearnos con el corazón de Dios. Cuando oramos, nos conectamos con su voluntad, nos rendimos a su plan y permitimos que Él opere en nosotros, incluso si el escenario externo permanece intacto. La oración es eficaz porque moldea nuestra visión y nos sostiene durante el proceso. En lugar de solo pedir respuestas, la oración nos enseña a caminar con fe, incluso en la oscuridad. Fue lo que sucedió con Habacuc. Ante la injusticia él clamó, cuestionó y esperó. Dios respondió no como él quería, sino como el pueblo necesitaba. Habacuc entonces declara en su capítulo 3, versículo 17 al 19, que aunque la higuera no florezca ni haya fruto en la vid, aún así se alegrará en el Señor. Este tipo de fe solo nace donde la oración no es vista como una herramienta de control, sino como un canal de entrega. Incluso cuando nada cambia, Dios sigue siendo bueno. Y esta verdad necesita ser el cimiento de nuestra oración, porque lo que importa no es cuánto vemos, sino cuánto confiamos. La oración que no ve respuestas es, muchas veces, la que más genera frutos eternos. Y al final, descubrimos que el mayor milagro tal vez no fue el cambio del problema, sino la transformación silenciosa y poderosa que ocurrió dentro de nosotros. Aunque la promesa de que todas las cosas cooperan para el bien sea una garantía divina, no es incondicional. Pablo la dirige a aquellos que aman a Dios y son llamados según su propósito, lo que implica también una vida de obediencia. No se trata de mérito, sino de alineamiento. Como un barco que depende de las velas para aprovechar el viento, nuestra obediencia nos posiciona para cooperar con los movimientos del Espíritu.
En Deuteronomio capítulo 28, versículo 2, se dice que todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si oyes la voz del Señor tu Dios. La obediencia no produce la bendición, sino que nos posiciona para recibirla. Obedecer a Dios en los días buenos es fácil. Difícil es obedecer cuando todo en nosotros grita por atajos. Sin embargo, es en ese lugar donde se prueba la verdadera sumisión. Cuando elegimos el perdón en lugar de la venganza, la generosidad en lugar del egoísmo, la verdad en lugar de la conveniencia, le estamos diciendo a Dios: confío en que tu camino es mejor, incluso si no lo comprendo ahora. Esa confianza activa la realidad de Romanos capítulo 8, versículo 28. La obediencia es fe con acción. Es importante recordar que Dios honra a quienes lo honran. La obediencia, incluso cuando nadie ve, genera frutos invisibles que con el tiempo florecen. Muchas veces pensamos que la cooperación de todas las cosas vendrá incluso si ignoramos los principios de Dios. Pero eso es una ilusión. La promesa está sostenida por una relación viva y no por una simple declaración de fe. Como dijo Jesús en Juan capítulo 14, versículo 15, «Si me amáis, guardaréis mis mandamientos». Además, la obediencia nos protege. ¿Cuántas tragedias podrían haberse evitado si simplemente siguiéramos los consejos divinos? ¿Cuántos sufrimientos serían ahorrados si no insistimos en hacer las cosas a nuestra manera? La obediencia es, a menudo, la cerca invisible que nos guarda del mal. Y aun cuando obedecer nos cuesta algo ahora, el resultado siempre será mayor y más duradero que cualquier ventaja momentánea. Por último, la obediencia no es una carga, sino un privilegio. Es la respuesta natural de quien ha sido alcanzado por la gracia y desea vivir para la gloria de Dios. Y a medida que caminamos en fidelidad, paso a paso, nos damos cuenta de que incluso las cosas más difíciles que enfrentamos comienzan a tener sentido. Porque obedecer no nos garantiza una vida sin dolor, pero nos asegura que cada dolor será usado, moldeado y transformado por las manos de aquel que nunca desperdicia una entrega sincera. Una de las mayores amenazas a la comprensión correcta de Romanos, capítulo 8, versículo 28, es la mala interpretación. Cuando este versículo se aísla de su contexto o se usa de manera superficial, se convierte en un eslogan religioso, desprovisto de poder y lleno de ilusiones. Muchas personas lo citan como una especie de amuleto espiritual, esperando que todo siempre termine bien en cualquier circunstancia, sin considerar el llamado, el amor a Dios y el propósito divino. Pero la promesa no es un pase libre para la vida sin sufrimiento, es una seguridad para aquellos que caminan con Dios, incluso cuando la vida duele. El error más común es aplicar esta promesa como justificación para decisiones equivocadas. ¿Cuántas veces hemos oído a alguien decir, pero al final todo va a cooperar para el bien, incluso después de actuar con imprudencia, desobediencia o sin dirección de Dios? En Proverbios capítulo 19, versículo 3, está escrito que la insensatez del hombre pervierte su camino, pero es contra el Señor que su corazón se irrita. Es decir, hacemos elecciones equivocadas y luego culpamos a Dios por las consecuencias, esperando que Él corrija lo que nosotros hemos desordenado. Otro error está en la expectativa de resultados inmediatos. La persona escucha que todo coopera para el bien y piensa que en pocos días verá la solución surgir como magia. Cuando esto no sucede, llega la frustración y en muchos casos el abandono de la fe. Olvidan que el bien de Dios no es necesariamente nuestra comodidad ahora, sino nuestra transformación a la imagen de Cristo. La promesa no es una fórmula, es una afirmación que exige fe, perseverancia y visión espiritual.
También existe el riesgo de utilizar esta promesa para minimizar el dolor de los demás. Cuando alguien está sufriendo, lanzar sobre ella este versículo sin empatía, como si fuera un argumento lógico, puede ser cruel. La promesa debe vivirse con compasión, no usarse como condena. Jesús, ante el sufrimiento de Marta y María, lloró con ellas antes de resucitar a Lázaro. No solo citó verdades, se involucró con el dolor. Necesitamos seguir este ejemplo, permitiendo que la verdad de Romanos capítulo 8, versículo 28, traiga consuelo, no frialdad. Por lo tanto, es necesario tener cuidado al manejar esta promesa. Cuando se comprende bien, fortalece la fe, consuela el corazón y trae esperanza. Pero cuando se distorsiona, puede generar frustración, rebeldía y alejamiento de Dios. Que nunca perdamos de vista el contexto, el llamado y el propósito eterno que envuelven esta afirmación. Solo así cumplirá su papel, sostenernos en fe incluso cuando el presente parece desconectado. Esta es una de las preguntas más angustiantes para quien ha caído. ¿Será que hasta mis errores pueden cooperar para el bien? La respuesta bíblica no alienta el pecado, sino que revela la gracia que redime. La Escritura está repleta de ejemplos de personas que fallaron gravemente, pero cuyas historias fueron restauradas por Dios y usadas para un propósito mayor. David pecó con Betsabé, causó la muerte de Urías y cosechó duras consecuencias. Aún así, fue restaurado. Escribió salmos profundos y fue recordado como hombre conforme al corazón de Dios. Esto nos muestra que, aunque los errores generan dolor, no anulan el plan de Dios para quien se arrepiente. Es importante entender que Dios no transforma el error en acierto, sino que usa incluso las fallas como parte del proceso de redención. El hijo pródigo, después de desperdiciar todo, volvió a casa y fue restaurado por el padre. Como relata Lucas capítulo 15, sufrió las consecuencias de sus elecciones, pero encontró gracia al regresar. Dios no solo lo recibió, sino que lo reintegró con honor. El error, en este caso, se convirtió en una lección, un punto de inflexión. La vergüenza se transformó en experiencia y el dolor en madurez. Esto, sin embargo, no debe ser visto como licencia para vivir de forma irresponsable. Pablo deja claro en Romanos capítulo 6, versículo 1, ¿permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. El hecho de que Dios transforme lo malo en bueno no nos da el derecho de elegir deliberadamente el camino equivocado. Pero es reconfortante saber que, incluso cuando fallamos, no estamos fuera del alcance de la misericordia de Dios. Muchos viven atrapados por el peso del pasado, creyendo que sus errores invalidaron el propósito de Dios. Pero esta no es la verdad del Evangelio. En Cristo hay perdón, restauración y un nuevo comienzo. Incluso las cicatrices del pasado pueden convertirse en marcas de testimonio. Pedro negó a Jesús 3 veces, pero fue restaurado por el propio Señor y usado para edificar la iglesia primitiva. Su falla no lo descalificó, porque su entrega fue renovada. Si hay arrepentimiento sincero, hay esperanza. Dios puede transformar nuestros tropiezos en plataformas de enseñanza, nuestras fallas en puentes para otros y nuestras vergüenzas en historias de gracia. No porque los errores fueron buenos, sino porque Él es infinitamente bueno. Y lo que el enemigo intentó usar para destruirnos, Dios puede usar para edificar a otros a través de nuestra vida quebrantada, pero redimida. Vivir con la conciencia de que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios y son llamados según su propósito, produce una paz inquebrantable. Esta seguridad no proviene de una vida perfecta, sino de una confianza profunda en quién es Dios. Cuando esta verdad se instala en el corazón, el miedo pierde fuerza, la ansiedad se debilita y el alma encuentra descanso. En el Salmo 125, versículo 1, está escrito:
Los que confían en el Señor son como el monte Sión, que no se mueve, firme para siempre. Esta es la firmeza de quien entiende que hay un plan soberano en curso. Quien vive bajo esta convicción aprende a ver la vida con otros ojos. Las decepciones ya no se interpretan como el fin, sino como parte del guión divino. Las pérdidas no anulan la promesa, solo revelan que la historia aún se está escribiendo. Esta seguridad no nos convierte en pasivos, sino en resilientes. Caminamos con la cabeza erguida, no por arrogancia, sino por confianza. Sabemos que incluso cuando todo parece fuera de lugar, Dios aún está organizando todo en silencio. Esta postura de fe también influye en nuestra manera de reaccionar a los desafíos. No reaccionamos más con desesperación, sino con esperanza. Aprendemos a esperar, a confiar y a continuar incluso sin respuestas. La convicción de que todo coopera nos da resistencia espiritual para atravesar desiertos, soportar pérdidas y enfrentar pruebas con dignidad y fe. La mirada ya no está fija en las circunstancias, sino en la eternidad, donde todo tendrá sentido. Más que eso, esta comprensión nos invita a vivir con propósito. Sabemos que no hay momentos desperdiciados, ni experiencias aleatorias. Cada detalle de la vida tiene un valor ante Dios. Esta certeza nos lleva a aprovechar mejor el tiempo, a servir con alegría, a amar con intensidad y a perdonar con libertad. Vivimos para agradar al Señor, seguros de que todo está siendo usado por Él para la gloria de su nombre y nuestro crecimiento. Por fin, esta seguridad no se basa en nosotros, sino en Dios, y es eso lo que hace todo posible, porque si dependiera de nuestra fuerza o perfección, ya habríamos fracasado. Pero como depende de la fidelidad de aquel que prometió, podemos descansar. Como Pablo escribe en Filipenses capítulo 1, versículo 6, aquel que comenzó la buena obra en vosotros, la completará hasta el día de Cristo Jesús. Y esto es suficiente para vivir con valentía, esperanza y gratitud, hasta el último día. Ya has vivido lo suficiente para saber que algunas respuestas no vienen a tiempo, pero vienen con el tiempo. Si este mensaje ha hablado a tu caminar, compártelo con alguien que también necesita recordarse que nada es en vano. Y si quieres seguir reflexionando junto con nosotros, suscríbete al canal. Por aquí, tratamos el alma con respeto y verdad.